Hebreos 11:1, el versículo de hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El tema que trata este texto es la fe. Fe como confianza de algo o de una historia o de una opinión que no se ve o no se puede demostrar totalmente. Y en este caso sería especialmente en la fiabilidad de Dios. ¿Por qué justo este texto de Hebreos 11:1? Este texto se suele escoger porque es en el Nuevo Testamento, sería como la definición clásica de la fe. Si os fijáis, en él se afirma que en virtud de su fe, el creyente sostiene el carácter verdadero de aquellas realidades que por el momento son invisibles. Una realidad sería como Dios es creador del universo. Aparece en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso por un lado. Y por el otro lado sería la segunda realidad, Dios como autor de la alianza, el pacto con el pueblo elegido, escogido del Antiguo Testamento. Y de eso sí que tenemos mucho en el mismo capítulo de Hebreos 11. Tenemos varios ejemplos, como la fe de Abel y Enoc. Empezarían a partir del versículo 4 al 6. Y pauta de fe, de esa fe de Abel y Enoc, sería el versículo 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un otro ejemplo, si seguimos leyendo, sería la fe de Noé, Abraham y Sara, versículos desde el 7 al 12. Y el 13 sería como la siguiente pauta de los tres que hemos mencionado. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Luego seguimos con la fe de Abraham cuando fue probado para ofrecer a Isaac. Serían los versículos 17 y 18. Pero como pauta de esa fe, es lo que piensa Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Sería el versículo 19. Luego seguimos teniendo ejemplos. Lo bonito de este capítulo de Hebreos es que tenemos todo el Antiguo Testamento, tenemos a todos nuestros patriarcas y profetas, todos los ejemplos de la fe y los problemas que ellos tuvieron y podemos aprender de eso. Seguimos con la fe de Jacob y José en los versículos del 20 al 22, luego la fe de Moisés a partir del versículo 23 al 29, con toda la historia del pueblo de Israel en Egipto. Luego a los vencedores de la fe, que parten desde el versículo 30 al 40. Y
después de toda esta breve historia que se puede ver en todo el Antiguo Testamento, cuando digo todo me refiero en casi todos los libros, es maravilloso cómo se puede resumir y simplemente a través de la fe en un solo capítulo, que es el capítulo 11, tenemos la conclusión final ya para hoy, para nuestros días, y sería en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Perdonadme. Bueno, esta alianza, pacto, como veis, se vuelve a renovar con Cristo a través de la salvación. Y como conclusión final, me gusta mucho en Romanos 3, del 22 al 26, cómo Pablo nos explica mucho mejor la renovación del pacto como justicia de Dios que se consigue a través de la fe en Jesús, y que nosotros podemos aprovecharnos de ella. A partir del 22, Romanos 3, a partir del 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, es decir, a nosotros mismos. Entonces, esto es todo. Creo que es un versículo muy esperanzador, muy bonito. Eso es el texto que han elegido los de Bible Gateway, pues martes 26 de julio de 2016. Hasta pronto.